Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Procuraduría inicia demanda contra Parlamento Nacional. Sectores ultraconservadores proponen medidas anticonstitucionales en la mesa de diálogo. Gobierno ha alfabetizado tecnológicamente a más de 2 millones de venezolanos. La Procuraduría General de la República activará una demanda contra el Parlamento Nacional por atentar sistemáticamente contra la Constitución. La Procuraduría rechazó que el Parlamento insiste en activar un juicio político contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, algo que no está contemplado en la Constitución. Los actos del Parlamento conforman un golpe de Estado, un atentado sistemático contra la Constitución y una amenaza sostenida contra la paz, el desarrollo y la estabilidad de la nación, se lee en el comunicado emitido. El debate para activar el inconstitucional juicio político fue postergado por el Parlamento para el próximo martes. La Procuraduría además recordó que ninguno de los actos del Parlamento poseen validez jurídica luego que entrara en desacato con el Tribunal Supremo de Justicia. Sectores ultraconservadores venezolanos plantearán en la mesa de diálogo que instalaron con el gobierno nacional la ejecución de unas elecciones generales que incluya el cargo del presidente de la República. La propuesta fue rechazada de inmediato por el alto mando político del gobierno nacional, que consideró la medida como violatoria de la Constitución nacional. El adelanto de las elecciones presidenciales no está contemplado en la Constitución nacional, explicó Tarek El Aizami, gobernador de Aragua y uno de los portavoces del gobierno nacional. Esto es un régimen presidencialista. El tema de las megas elecciones, como aspiran algunos, no existe. Esto está al margen de la Constitución. En consecuencia, no podemos proponerle al debate político, al debate nacional, al diálogo nacional, propuestas que estén fuera del orden constitucional. La propuesta de unas elecciones generales fue confirmada por el presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Alú. La próxima reunión de la mesa de diálogo será el 11 de noviembre, ratificaron ambas partes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró ayer diversas obras comunales a través del gobierno de Calle en Caracas. Las obras ejecutadas fueron en materia de vialidad, transporte, vivienda y agua. El gobierno de Calle es una política social que implica la aprobación y ejecución de proyectos solicitados por las comunidades, en reuniones directas con altos funcionarios del gobierno. El gobierno nacional invierte cerca del 70% del presupuesto de la nación para cubrir las necesidades sociales. Antes de 1999, en promedio, la cifra de inversión en el sector social apenas superaba el 30%. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno nacional anunció la inversión de más de 5.500 millones de bolívares para la construcción de viviendas destinadas a la población más vulnerable. La cifra incluye la construcción y la rehabilitación de viviendas y urbanismos en todo el territorio nacional. Desde 2011, cuando se activó la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno nacional ha destinado más de 72.000 millones de dólares. Más de 1 millón de viviendas ya se han entregado y la meta es construir al menos 3 millones de hogares antes de 2019, ratificó el gobierno nacional. Más de 2.1 millones de personas han sido alfabetizadas tecnológicamente en Venezuela, luego que el gobierno nacional activara en el año 2000 los infocentros. En Venezuela se han instalado casi 1 millar de infocentros, que son espacios de libre y de gratuito acceso a las nuevas tecnologías. Los infocentros tienen programas dirigidos para pueblos originarios, comunidades fronterizas, personas con capacidades especiales y para la población infantil. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, premió a los infocentros en 2011. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Procuraduría inicia demanda contra Parlamento Nacional. Sectores ultraconservadores proponen medidas anticonstitucionales en la mesa de diálogo. Gobierno ha alfabetizado tecnológicamente a más de 2 millones de venezolanos. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela.